Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del uso horario donde estén escuchando, presenciando esta nueva entrega, según cálculo aquí, la número 8 de mis contribuciones, para comprender esto que se ha dado en llamar el pensamiento complejo, lo llama así uno de sus mentores, el sociólogo Edgar Morin, que alude a la síntesis, desde mi punto de vista metafísica, de todos los componentes de esto que llamamos la gran transformación global, la nueva creación que dará a luz la llamada Cuarta Revolución Industrial, que viene ocupando ya nuestras conversaciones ya en el tercer año consecutivo, gracias a Dios. Entonces, ante todo este espectáculo de sucesos que vienen dándose, tratamos siempre de enfocarlos dentro de un cierto orden sistemático, que es el que pretendo siempre articular y repasar con ustedes. En el día de hoy, el título postula la idea de una Argentina digitalizada que marcha hacia una tiranía, hacia la caducidad de la democracia y, consecuentemente, reitero, una tiranía digital. Va esto dicho porque muchas veces les resulta difícil a algunos pensar que transitamos de la mano imperceptible de la inteligencia artificial hacia una caducidad de las libertades y de la democracia, hacia la instauración de una tiranía digital. Pero hoy es más claro que antes. Hoy no es mi exposición, hoy son los hechos, son las paredes, son las piedras que hablan por nosotros. Es solo no cerrar los ojos y con la honestidad de la verdad exponer dentro de un orden y de una crítica lo que nos es pertinente, a quienes tenemos la obligación de pararnos frente a una audiencia calificada, a una audiencia que tal vez tampoco es muy ilustrada en muchos casos, no digo de todos, pero que necesita comprender y ahorrar tiempo, el tiempo que nos dispone sumergidos por la cultura esta de la inmediatez, que amenaza nuestra vida cotidiana. Trato entonces de ofrecerles eso en el día de hoy. ¿Por qué hablo de los hechos que nos conmueven, que nos sacuden y nos impulsan a romper ese quietismo que tantas veces critiqué? Quisiera ofrecerles, ante todo, un video de un hecho que ocurrió aquí en el país, al que hice referencia en el programa anterior, pero que ahora se los voy a poner en pantalla para ir poniéndonos a tono con el tema que iré desglosando y ampliando y profundizando en el tiempo disponible que tengo hoy para conversar con ustedes. Les ofrezco entonces este primer video. Yo quisiera saber, uno, cuáles son los intereses que usted defiende, porque mire, yo le quiero comentar por qué surge esa ley y le voy a dar uno de los antecedentes. Compraron un pueblo donde viven una población adentro. Compraron un pueblo en la cordillera riojana, en Valle Hermoso. Todo un pueblo se vendió. ¿Dónde lo compraron? En un remate acá en Buenos Aires del Banco Nación. En un expediente trucho que lo pusieron de garantía, obviamente no pagaron la deuda, lo remataron y quedó el título perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Mire, les voy a leer un poquito lo que pasó. Obviamente que tuvo consecuencias eso, ¿no? Entre ellas la sanción de esta norma. ¿Quién lo compra? Un rabino norteamericano, Jaime Liberson, compró las 200.000 hectáreas. Con la gente adentro, ¿no? La iglesia, la escuela, ¿ah? Las casitas de la gente. Por supuesto, cuando se arma este revuelo, porque la gente empieza a decir, che, estamos acá nosotros, ¿cómo nos van a sacar? ¿Qué pasó? El rabino entabla una demanda, porque él era norteamericano, en la Corte de Nueva York. ¿Se imaginan los ciudadanos cercanos a la cordillera yendo a litigar a Nueva York? Entonces, cuando se habla con tanta liviandad acerca de estas cosas, de por qué se le puso límite a la extranjerización de la tierra, hay que conocer un poquito más. A usted capaz que no le interese entregar la soberanía. Capaz, no es que lo estoy afirmando, capaz que no le interese. Pero hay muchos argentinos que sí nos interesa. Sí nos interesa. Y esa norma precisamente tiene una finalidad.
Ojalá ninguno de los senadores levante la mano. Estudiemos más, como deberíamos haber estudiado un montón de normas que han salido de acá. Y usted tiene una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Usted representa los intereses de Argentina, de Argentina. Así que mi pregunta, ¿a quién cree defender con la derogación de esta norma? ¿A estos 300 o 400 pobladores que fueron defendidos con la sanción de esta norma, con esta ley? ¿O a los intereses extranjeros que se quieren quedar? Las tierras adquiridas incluyen el depósito de agua dulce más importante de La Rioja, la provincia más árida del país. Con todo eso se quedó una sola persona. Por favor, estudien un poco más antes de sacar este tipo de normas. Se lo pido por el bien de Argentina. Puesto entonces en pantalla lo que me pareció un título y un relato sugerente y dramático, como ustedes acaban de comprobar, a saber, la superposición de títulos de propiedad a título, y reitero, aunque sea redundante porque es necesario subrayar el concepto, de una compra que se realiza, una telecompra, bajo el paraguas protector del famoso RIGI, hoy aumentado por el Super RIGI, super régimen de incentivos para los grandes inversores, que no solamente vienen ahora a comprar a discreción el patrimonio nacional, aquello que transforma intrínsecamente la soberanía política en esclavitud política, sino que ahora con el Super RIGI pueden hacerlo desde recursos tecnológicos. Y ahora tratamos de ir despegándonos de la motivación del video para comprender que esto que relata esta persona aquí, este diputado creo que es, se puede multiplicar hasta el infinito en el ámbito de todo el territorio nacional. Vamos camino hacia la instauración de una república digital que tiene por propósito sustituir y condicionar al Estado-nación real. Lo que en algún momento llamé la constitución real del Estado, hoy va a ser ocupada por una constitución digital, por una república digital. Para eso ha venido aquí al país el señor Peter Thiel, que no ha venido solo, sino que ha venido con un plan, ha venido con un equipo de trabajo que se está moviendo sin prisa y sin pausa. ¿Qué significa esto de la República Digital? Algo hablé en la última entrega. Gemelo es el nombre de esa República Digital que se inaugura ahora en la República Argentina. Es la copia fiel, pero digital, del Estado-Nación, de tal manera que sea gobernada, que empiece a adquirir independencia y soberanía dentro del propio territorio nacional. Comprenden ustedes la gravedad de la situación. En retrospectiva, con el video, quien compre posesiones en el gemelo las podrá reclamar en la realidad concreta, produciendo esa, como ya digo, en el plano patrimonial, superposición de títulos de propiedad y la miseria de enorme cantidad, ingentes cantidades de argentinos que hasta hoy poseen ciertas seguridades en los bienes llamados raíces, en los bienes inmuebles. Pero esto, siendo grave, no es lo peor, no es lo peor. Porque estas nuevas formas de colonización, este golpe de Estado cibernético, irradia una comprensión omniabarcadora. Weltanschauung es el término técnico en la filosofía moderna y contemporánea alemana, que cambia el perfil del ser nacional, que hace caducar la patria para reemplazarla por una nueva patria en el éter, que no existe como tal, sino que queda completamente electromagnetizada y de rodillas frente a este poder mundial intangible que se llama inteligencia artificial. Ahí ven ustedes la inserción que trataré de ofrecerles hoy de manera inicial y cada vez más en el centro de mi exposición, de la pretendida crítica
del señor Francisco Roberto Prevost, el matemático, a la inteligencia artificial. Adelanto desde ya, como hipótesis a demostrar en esta y en mis próximas entregas, que aquí no se trata de crítica alguna, sino de una caricia, de un impulso, cuando no de un apoyo explícito al desarrollo de la inteligencia artificial. Pero todo esto que queda dicho aquí y que queda grabado para ustedes debe ser objeto de rigurosa demostración con los hechos, con los dichos y con los escritos de este hombre. Se habla en esta encíclica Magnificat Humanitas de una cierta ecología de las comunicaciones. Comprenden ustedes que con la instalación que acaba de anunciar la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, del gemelo del Estado argentino en el país, por analogía a lo que está ocurriendo en otros lugares del continente, Praxis y Próspera, para ser más preciso, ya me referiré a ellos, también modelos de repúblicas digitales, también modelos de ciudades de 15 minutos, pero llevadas a la dimensión de los Estados-nación. ¿Comprenden ustedes que desaparece no apenas la libertad, sino la privacidad? Esto que se nombra explícitamente como un remedio en la encíclica Magnificat Humanitas y que lleva el título indecoroso de Ecología de las Comunicaciones, muestra claramente la imposibilidad de mantener una conversación privada porque todo, absolutamente todo, desde el celular más insignificante hasta el software más completo, estará bajo la supervisión de este tirano cibernético que ya vive con nosotros, que ya vive entre nosotros y que goza de protección política y jurídica irrestricta. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que se recorre para llegar a esa tiranía digital? Ante todo, quisiera decirles que con la instauración de una república ID, la república de Juan Manuel de Rosas, de Juan Martín Miguel de Güemes, que es una república real, es una patria concreta, constituida, no construida, con sangre, sudor y lágrimas de héroes y auténticos mártires en el altar de la patria, es ahora reemplazada, como las personas, por una identidad digital, la República ID. ¿Qué es esto? Una república tecnológica que tiende a insertarse en una galaxia tecnológica, convencidos como están de que el orden de la creación no es más que una circunferencia inmanente, cerrada en sí misma y enteramente magnetizada, y por tanto entregada a la completa dominación del hombre en lugar de Dios. Eso estoy diciendo. Estoy hablando ya no, como hice en otras oportunidades, del proceso de hibridación de primer grado de la persona humana, aquel donde se mutaba el ADN de la persona humana necesaria para vivir en estos sistemas complejos degenerativos, en estos todos degenerativos electromagnetizados, sino que estoy hablando ahora de una hibridación de primer grado, pero del Estado-nación. Estoy hablando de una hibridación de primer grado de la comunidad política en su totalidad y de las comunidades políticas. El orden planetario, el orden global, es esto, una galaxia nueva, por decirlo de alguna manera. Galaxia es otra cosa, pero para decirlo en el sentido del derecho internacional que conocemos, una nueva esfera digital intra, inter e intraestatal. Decía recién, ¿cuál es el camino para conducirnos hacia esto? El camino es el de la deconstrucción de nuestros propios conceptos y de nuestra propia cultura. Todos estos progresos científicos y tecnológicos tienen como primer propósito, y esto lo he reiterado muchas veces, difundir una comprensión completa desde la teología hasta la propia interpretación de la conversación cotidiana, desde la teología sobrenatural hasta el entre nosotros. Como digo, una nueva Weltanschauung que interroga, que pregunta, inclusive, qué debe entenderse a la luz de estos cambios que no son meramente tecnológicos, sino teológicos, políticos, qué es el hombre,
¿Cómo será el hombre que estos señores esperan? Algo de esto dijo alguien que no es muy versado en filosofía, sino un completo ignorante. Algo de esto dijo porque se lo sugirieron seguramente. No sé si ustedes recuerdan. Allá al comienzo de los encierros, allá lejos en el año 2020, cuando el presidente por entonces, Alberto Fernández, a una requisitoria de un periodista le preguntaba cómo sería el mundo después de esta pandemia, de este encierro, y este señor, sin conocimiento, como digo, mayor, ni de la historia, ni de la política, ni de la filosofía, ayuno de todo tipo de formación cultural rigurosa, terminó diciendo de que se trataba de repensar al hombre. Pero alguien le dijo esto, y la pregunta kantiana acerca de qué es el hombre es la pregunta central de la Cuarta Revolución Industrial. Es ¿qué vamos a hacer de este hombre creado equívocamente por Dios? Ahí estamos yendo. Este es el fin del estado cibernético, de la hibridación de la persona humana y de la hibridación de la comunidad política en que nos insertamos. Digo entonces, el camino es el de la deconstrucción. ¿Qué es deconstrucción? Es el invento del filósofo judío Jacques Derrida, que tiene por objeto sostener las mismas palabras, vaciándolas de toda fundamentación metafísica que de algún modo u otro las conecte con un significado trascendente. Mantener las palabras, pero con un significado radicalmente opuesto y equívoco. Y de eso se trata. Ese es el camino adoptado por la nueva derecha. De estos que hablan de valores, de estos que hablan de identidades, de teorías identitarias y de nacionalidades, pero para referirse a otra cosa. Ejemplo concreto, creo haberlo dicho ya en otra oportunidad, es el caso de ese caballito de batalla que nos conduce al proceso de deconstrucción, de confusión de las comunicaciones, de la torre de Babel lingüística en la cual estamos envueltos para ser conducidos a esta tiranía digital. Me refiero al concepto de batalla cultural, que le he escuchado en boca de más de un ignorante, con plata en el bolsillo, por supuesto, apoyando la nueva derecha, entusiasmando a jóvenes incautos, inclusive católicos de las mejores intenciones, detrás inclusive del rito tridentino, para que se embarquen en esta aventura anticristiana de la llamada nueva derecha. ¿Por qué digo esto? Porque la batalla cultural ha sido definida con la mayor claridad por el señor Alexander Karp y por nuestro vecino aquí en la ciudad de Buenos Aires, Peter Thiel, diciendo de que se trata de remover todo rasgo preexistente de la cultura metafísica premoderna. Más claro es imposible. Ese es el núcleo sistemático de la teología sobrenatural auténticamente católica. Eso es tradición, no lo que ustedes, señores de la nueva derecha, le venden a la juventud a título de ciertos compromisos que evidentemente no confiesan. Vamos un poco más adelante. Lo que propongo mostrar hoy es que el camino de la inteligencia artificial nos conduce desde el caos de la nada, desde el caos del caos griego, el caso de la literatura griega que habla sobre el asunto, hacia una nueva creación. Se proponen una nueva creación. Mediante esto de la sustitución de las repúblicas reales, de las personas reales, por este híbrido nuevo que son las personas digitalizadas y las repúblicas digitales. A esto me estoy refiriendo. Y esto es el proyecto del actual Ministerio del Capital Humano, tesis tomada de Gary Becker, que tiene una obra titulada así, acerca del capital humano, y que es tan nombrada por Milley y hice referencia también en el último programa a esta novedad. ¿Cuáles son los hechos en el plano internacional que nos permiten comprender, que nos permiten ilustrar esta crítica que vamos a efectuar hoy en torno de este modelo? En primer lugar, les diría que quisiera retomar la imagen que propuse a consideración en mi entrega anterior, a saber, la situación del sur argentino como un locus bellicus, como un locus geográfico, un locus bellicus, vale decir, como aquel lugar desde donde se va a lanzar lo que entiendo será la gran ofensiva
por reducir el mundo a ese ideal, a esa panacea de la cuarta revolución industrial, que es el control digital. Y lo hacen desde la figura geométrica de un ángulo de 90 grados. Vale decir, una base que se extiende desde Ushuaia hasta Malvinas incluido, y una vertical que, naciendo también en Ushuaia, llega hasta Groenlandia. Estas no son invenciones de quien expone, sino las textuales palabras tanto de Benjamin Netanyahu como del propio presidente Milei y de Donald Trump. Veamos por qué. Este ángulo de 90 grados tiene una bisectriz que se extiende a Europa y al resto del mundo, porque aquí están las reservas, no apenas alimentarias, no del agua para prácticamente la totalidad de la humanidad, sino también de ese tesoro que es el litio y que constituye la materia prima esencial de esta inteligencia artificial que está en entredicho ahora. La recuperación de las Malvinas, lo dijimos, es una tarea a realizar y es probable que podamos asistir a ello, pero no por parte de la Argentina, de Juan Manuel de Rosas, de Martín Miguel de Güemes y de Juan Facundo Quiroga, sino del señor Eduardo Elstein y de los judíos que con él esperan el reinado de Cristo pronto aquí en la tierra. Ellos serán los que recuperarán las Malvinas. Y ese sincretismo que lleva adelante el proyecto de digitalización planetaria, cuya cabeza probablemente esté en Inglaterra, donde estuvo ese paradigma de gobernante que enarbola el presidente Milei, Margaret Thatcher, justamente allí se sitúa ese centro de poder visible, porque hay otro que es invisible y que saben ustedes perfectamente bien dónde está. Está pero no está y está en todos lados. Allí está el motor de este programa, quien dice que va a extender el poder hasta Groenlandia y de ahí al mundo entero. Lo que está pasando, lo que se vio en Gaza, es un motivo suficiente como cuanto menos para preguntarse cuáles serán las consecuencias de la visita de todos estos señores al territorio nacional y la protección con estos instrumentos jurídicos políticos como en este caso el Super-Digi, que los habilita a hacer y deshacer sin límites prácticamente. Por un lado eso. ¿Por qué quiero recuperar esta imagen? Porque allí puedo entender, puedo proponerles a ustedes la comprensión de los recientes tratados de asistencia, entre comillas, militar, de cooperación recíproca entre comillas, entre Estados Unidos y la Argentina. Me producía hasta gracia, pero dramática, hasta las lágrimas, ¿no? Porque un patriota no se puede reír de estas cosas, evidentemente, y yo me cuento entre uno de ellos. El acuerdo entre Estados Unidos, anunciado por este señor Presti, ministro de Defensa, donde anunciaba un acuerdo por 5 años para que Estados Unidos pudiera patrullar discrecionalmente en las aguas argentinas. Hice referencia en programas anteriores a la llegada de aquel portaaviones de última generación, el NIMS, que ya estaba aquí y todavía debe estar dando vueltas. Y ahora hago referencia a la compra de drones, de enjambres de drones por parte del ejército argentino. Quisiera aclarar, porque esto es importantísimo no pasarlo por alto. No es lo mismo comprarle una flota de camiones a Estados Unidos, donde cuando se paga el importe acordado, se reciben las llaves y yo me llevo los camiones y los manejo y los pongo donde quiero. Cuando se habla de la compra de un enjambre o de varios enjambres de drones, se está hablando de la tácita aquiescencia para realizar operaciones por lo menos combinadas o operaciones en apoyo de las maniobras de Estados Unidos, porque esos drones no se están gobernando por las órdenes presenciales del jefe de una sección o de una compañía de infantería, sino por un software que emerge de una central única de inteligencia, que es la llamada inteligencia artificial general, cuya cabeza está en aquellos centros de poder que acabo de mencionar. Entonces esto no es ingenuo. Creerán que nosotros no nos damos cuenta, pero nos damos cuenta perfectamente bien. Eso por una parte. Por el otro lado, retomando aquella denuncia que hicimos respecto de las ciudades de 15 minutos
en Villa Allende. Vean ustedes cómo en Honduras, en la isla de Roatán, se ha creado un proyecto, un mini proyecto de una isla gobernada digitalmente también. Algo de eso hablé refiriéndome a otro caso en otra parte del mundo en programas anteriores. Proyectos Próspera o proyectos Praxis. Praxis es el proyecto de una república digital que figura a disposición de cualquiera que pueda acceder a Internet con un clic. Y se ve allí con absoluta claridad que lo que se proponen no es apenas digitalizar, maximizar, ofrecer sostenibilidad, transparencia, que no haya robos, que no haya corrupción de las organizaciones estatales, sino la de llevar a la humanidad detrás de altísimos ideales como la verdad, el bien y la belleza, los trascendentales del ser, pero los trascendentales del ser, vuelvo al concepto justamente de la tesis de Derrida, de la deconstrucción. Esa verdad, esa belleza y ese bien no tienen sustento metafísico sino tecnológico. Y me iré explayando acerca de las consecuencias de ese cambio de paradigma en la fundamentación de los grandes conceptos, especialmente en la segunda parte. Hago referencia también ahora, retengo, como les digo, el video ese que les mostré recién, para que se den cuenta de que el crecimiento de estos proyectos Próspera y Praxis van a generar una superposición patrimonial en donde sin darnos cuenta no seremos dueños ni del aire que respiramos. Y esto con la aquiescencia prácticamente de la totalidad del arco político argentino, porque todos saben de lo que estoy hablando. Me recuerda aquella figura de la ministra Patricia Bullrich cuando nos mostraba ese proyecto que tenía para el hombre integral en los barrios y se le preguntaba porque no se entendía lo que decía y ella haciendo la imagen de un círculo, en directa referencia esotérica a las ciudades de 15 minutos, a los estados de 15 minutos, a la circularidad inmanente de esta cuarta revolución industrial que es globalizante, decía, ya lo van a entender. Bueno, ya iremos entendiendo, digo yo también, ahora a lo largo de mi exposición, de lo que estoy hablando a propósito de estas cosas. Los hechos en el plano nacional que concurren a reforzar el progreso de la inteligencia artificial, que quisiera reiterarlo una vez más, quienes escuchan mis exposiciones tal vez les parecerá redundante, pero debo destacarlo. La inteligencia artificial es el concepto sistemático más elevado, el que le da unidad, el que le da síntesis, el que justifica todos los movimientos disruptivos que se están desarrollando en el planeta en tiempo real y en forma simultánea. No hay un solo conflicto bélico, un solo cambio climático abrupto, un solo desorden económico o una sola aparición de alguna alteración sanitaria que no esté contemplada en ese enorme Excel animado por esta inteligencia artificial general y por el nexo que la comunica con todo el planeta, reitero, en tiempo absolutamente real. La política ha sido reducida a dominio cibernético. Eso es lo que estoy diciendo. Quisiera hacer notar en el plano nacional, algunos hechos que van a tener especial relevancia. Se anuncia para el mes de noviembre la llegada a la Argentina de Roberto Francisco Prevost, el matemático. ¿Por qué digo esto? Porque hoy está en España, en una visita cargada de significado oculto. Llegó el día 6, durante el mes 6, para quedarse por 6 días. El que quiera entender, que entienda. Y si no, deséchenlo. En segundo lugar, viene a darle un impulso a la inteligencia artificial, porque desde que apareció la encíclica el día 25 de mayo, fecha que anunciamos aquí en esta pantalla, no se hace más que hablar de los límites precisos que puso Prevost al progreso de la inteligencia artificial. Habré de demostrar en la segunda parte que no hay ningún límite preciso y que hay un impulso, contrario sensu, de lo que opinan todos estos señores periodistas y comentaristas y pseudointelectuales, motivados por la divinización de esta figura paganizante
de la silla de Pedro, que es Roberto Francisco Prevost, el matemático. Quisiera hacer notar también que a propósito de la aparición de Magnifica Humanitas, se ha consultado, y yo tuve ocasión de escuchar ese reportaje por radio, al señor Gustavo Vélez, aquel autor del libro sobre inteligencia artificial, aquel miembro ordinario de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, hoy hablando de las ciudades de 15 minutos. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Tuvo su trayectoria en el primer gobierno de Menem, si mal no recuerdo. Este buen hombre escribió un libro sobre inteligencia artificial, un vademecum, un manual importante sobre inteligencia artificial, que muestra las carencias de la encíclica de Prevost, porque no todo lo que está allí, que es esencial y decisivo, ha caído en la crítica, pretendida crítica de Prevost. Es una crítica escrita y redactada específicamente para el público inculto, pero no para los que conocemos el tema. Nada hay en esa encíclica referido a la ingeniería climática, a la ingeniería sanitaria, a la bioingeniería, absolutamente nada. Y si algo se desliza en las palabras, es contradicho por los hechos reales, como habré de decir un poco más adelante. Este señor Vélez decía que, por ejemplo, se da el caso de la contribución importante destacada por Prevost a lo largo de varios renglones y artículos de los 253 artículos que tiene la encíclica de la inteligencia artificial, porque no se niega la inteligencia artificial, al contrario, se establece un moderado equilibrio. Se trata de frenar los aspectos negativos e impulsar los que son positivos, como si alguno de ellos fuese positivo. Habré de demostrar que no lo hay, que no existe tal positividad. Pero digo, mostrando, por ejemplo, el caso de las ciudades inteligentes de 15 minutos que ya hay en la Argentina y que crecen día a día. Y entonces el periodista le pregunta, pero dígame, Gustavo Vélez, ¿y qué son estas ciudades de 15 minutos? Bueno, son modelos de asistencia a los requerimientos humanos para que, digamos, las relaciones sociales, la atención sanitaria sea más fluida, etc. Bueno, pero esto es una ingenuidad superlativa. El que tome en sus manos durante 15 minutos siquiera el libro titulado Revolución de la Proximidad, inconseguible en la Argentina, pero escrito en castellano y editado por Editorial Alianza, muy conocida entre nosotros, cuyo autor es el señor Moreno, el señor Carlos Moreno, que dará su nombre a la primera ciudad de 15 minutos en Bariloche, comprenderá que lo que el señor Gustavo Vélez nos representó es un cuento de Heidi por poco. Una ciudad de 15 minutos es literalmente una ciudad cárcel a cielo abierto, que requiere para vivir en ella el pasaporte digital y un pasaporte sanitario, que ya está previsto en los nuevos DNI, en los que se incluye un chip donde deberá constar hasta el último dato biométrico con el último fármaco que se le ocurra a las élites mundiales para poder circular, comprar y vender dentro de esos nuevos átomos digitalizados que son las ciudades y los estados digitales. De tal manera que esto no es ingenuo. Este señor es hoy miembro de la Academia para las Ciencias Sociales del Vaticano. Y junto con él, la señora Catalina Keiko, húngara, científica ella, cuya imagen tenemos para poner en pantalla, inventora de los fármacos tan discutidos de ARN mensajeros, esta señora que ven ustedes allí es miembro actualmente nada menos que de la Academia Provida del Vaticano. Para cerrar esta primera parte yo les diría esto. ¿Por qué traigo a colación estos episodios? La llegada de Prevost más estos nombramientos. ¿Por qué? Porque me propongo mostrar en la segunda parte la contribución de Prevost al progreso de la inteligencia artificial, no su crítica, su contribución velada. Cuando nosotros leemos un documento, cuando leemos un libro, cuando escuchamos las declaraciones de un cierto personaje de relevancia pública, debemos preguntarnos con Cicerón, ¿quién lo dice? ¿Cómo lo dice?
¿Qué relación tiene eso con la realidad y con sus verdaderos intereses? ¿Coinciden sus dichos con las realidades de la vida de esta persona? Bueno, a eso voy. Y quiero decirles que quien se propone frenar la inteligencia artificial está nombrando a estas gentes que promueven nada más ni nada menos que los procesos de hibridación de primer grado de la persona humana al punto de modificar el ADN creado en forma indeleble por Dios en la fisiología y en la biología de la persona humana. Esta señora que pusimos en pantalla, que se propuso con un invento tecnológico alterar el orden querido por Dios en la persona humana, el rostro dice muchas cosas. Era para que ustedes se detengan, que lo retenemos ahora otra vez en pantalla. Los rostros son a veces el reflejo del alma. Vean esos rostros de estos neocientíficos, tecnólogos, globalistas, enemigos de Dios y del orden por él creado, son precisamente aquellos a los que se le está dando lugar en la Academia Provida del Vaticano. Después vamos a analizar si este señor que en aquel momento nos llamaba a poner el hombro como un acto de amor, igual que el predecesor muerto, tiene asidero en cuanto está proponiéndonos como freno a la inteligencia artificial y con qué seriedad podemos tomar ese documento. Les agradezco la primera parte, la atención que me han prestado. Les doy esta pequeña pausa, como hacemos siempre, en favor de la reflexión, de alguna anotación, de alguna cosa que quieran, incluso transmitirme en sus comentarios para que podamos después intercambiar. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos entonces, ahora con lo de costumbre, lo vengo haciendo con la parte sistemática. Ante todo, antes de proponerles un análisis ya más cercano de esta pretendida crítica de la inteligencia artificial, que de alguna manera está en el centro de la Constitución real de las repúblicas digitales que referí en la primera parte, antes de ello quisiera recapitular, como lo hice en entregas anteriores, lo que considero rasgos esenciales de la era del software como imagen del mundo. Hice referencia a cierta similitud con el texto de Martin Heidegger, adaptado por mí a la coyuntura, a la situación histórica actual. El primero de ellos era la desdivinización de lo sagrado y la divinización de lo profano. Me refiero aquí a la entronización de gobernantes temporales, como es el caso de Xi Jinping, el mismo Donald Trump, por ejemplo, que se atribuyen una cierta aptitud mesiánica y profética, pero también, y en este caso especialmente, a la divinización de quien expresamente no quiere ser divinizado.
Me refiero a la imagen del supuesto pretendido representante de Dios en la tierra o sucesor del mártir San Pedro. El Papa, en términos doctrinarios, en una sana doctrina católica, es una persona casi divina y por eso se lo llevaba en alto en tiempos del auge de la catolicidad. Por eso se lo ponía por encima de los hombres, por eso usaba una tiara, por eso se lo situaba con esa tiara por encima de todo poder temporal. Hoy estos nuevos señores desde Roncalli, Angelo Roncalli en adelante, han decidido constituirse en presidentes de organizaciones no gubernamentales, en directores de una gran empresa no gubernamental que se somete al poder mundial, como ustedes lo están viendo en el día a día. Vamos por parte entonces. La divinización de lo profano es poner en la divinidad a un ser humano que se niega a ejercer el cargo que le corresponde de representante de Dios en la tierra. Se niega categóricamente a restaurar el orden querido por Dios frente a los poderes humanos del anticristo. En segundo lugar, la desaparición de la ciencia rigurosa por liquidación de la metafísica. La ciencia rigurosa actual ha sido subsumida por la tecnología. El tercer rasgo de la era del software, inaugurada con la aparición de los celulares, a la que me estoy refiriendo, se podría caracterizar como la caducidad de la teoría como contemplación, de la praxis como ese esenciarse del alma en la acción moral política, a la caducidad, reitero, de la teoría y de la praxis en favor de la estética, en favor de la técnica. En cuarto lugar, a la caducidad de la técnica aristotélica que se apoya en la física aristotélica por la tecnología antimetafísica, en donde se inscribe el proyecto de la singularidad de la persona humana y de la singularidad de los estados digitales. Y este ya es el meollo de la cuarta revolución industrial. Y por último, como consecuencia de todo lo anterior, la inmersión de la persona humana e inclusive de la comunidad política en lo que otras veces llamé la cultura del instinto, la cultura de lo inmediato. La respuesta instintiva frente a la sugestión inclusive fisiológica, por no decir meramente instintiva, que coincide con otras corrientes precedentes del pensamiento, el proyecto de la New Age, del cual he hablado también en otros momentos. Quisiera centrar mi atención en este problema crucial que son los conceptos de tecné griega, técnica moderna y tecnología contemporánea. Y lo hago porque observo que sin esta distinción será muy difícil para cualquier oyente o televidente comprender la hondura de los errores y de las confusiones deliberadas o inadvertidas que contiene esta encíclica Magnificat Humanitas, desde que se utilizan allí en forma indistinta y como si se tratase de sinónimos las palabras, los conceptos técnica y tecnología. Esto es un error fundamental, no porque lo diga yo. No porque lo diga yo. Vean, si hay un autor contemporáneo que se ha expresado con claridad al respecto, sin perjuicio de Santo Tomás de Aquino, posición a la que adhiero como el guión de mi pensamiento, ese autor contemporáneo ha sido Martin Heidegger, con presupuestos metafísicos y existencialistas distintos, que yo no comparto. Pero en esto sí comparto. La técnica, la tecné griega, se caracteriza por cierta imitación de la naturaleza. Y cuando digo imitación de la naturaleza, va dicho también que reconoce en la naturaleza un cierto fundamento, una cierta fundamentación metafísica. Es el alma, la del artista, la que se esencializa en el tiempo para descubrir una verdad que está escondida en un trozo de materia dispuesta a la cual, quitándole lo que le sobra, da a luz una cierta belleza, una verdad que se hace belleza.
ejemplo concreto, y se lo decía a mis alumnos esta mañana, tomen por caso, si quieren, la Piedad de Miguel Ángel. Vean al escultor frente a un trozo de mármol, pero poseyendo ya en su alma la imagen sagrada de la piedad. Lo que hace es operar sobre esta materia dispuesta para develar, de ahí la palabra aletheia en griego, y dejar en limpio esa nueva verdad que es hoy la belleza de la escultura de la piedad. Poco hay allí de cálculo matemático, sino de una obra que se realiza sobre la base de esta física aristotélica, que no es una ciencia exacta ni cosa por el estilo, como bien lo nota Martin Heidegger. Con el progreso del modelo atomista de Epicuro, gana lugar, gana espacio la idea de dominio, no de dominio político, como hablé en otras oportunidades, sino de dominación técnica a través del cálculo numérico. Si le preguntásemos a un antiguo cómo podemos lograr que no vuelva a ocurrir un terremoto o un tsunami, probablemente su respuesta sea, a saber, habremos de pedirle a los dioses, porque siempre en el modelo de la física aristotélica hay un espacio reservado para el evento, que en clave cristiana llamamos el milagro. Dios puede interrumpir el curso natural de la ley física mediante un milagro. Es una manera de imitar la naturaleza. La técnica se caracteriza por ser una manera de imitar la naturaleza. Ars imitatur naturam, lo dije en otras oportunidades. Pero también puede haber otro modo un poco más complejo de imitar la naturaleza, pero valiéndonos del cálculo aritmético, que es una cierta formalización de lo real. Cuando, por ejemplo, y este es el caso que pone a consideración Heidegger, la construcción de una represa hidroeléctrica, donde hace falta, por ejemplo, extraer del agua ciertas propiedades que conducen a la producción por caso de energía eléctrica. Hay algo que el hombre hace que va más allá de un develar, que es un cálculo, que es un artificio, que siguiendo el curso de la naturaleza ofrece una belleza más compleja al servicio justamente de la perfección de la creación y de la persona humana en concreto. En los dos modelos anteriores que di de una mayor o menor imitación de la naturaleza, siempre hay una base metafísica como fundamento del arte, de la técnica, sea de la moderna incipiente o de la antigua. Pero con la irrupción de la física cuántica, fenómeno propio de nuestro tiempo, las cosas cambian radicalmente y caduca el modelo de la tecné, de la poiesis griega, para dar lugar a la tecnología, que ya no se funda en una imitación de la naturaleza, en un reconocimiento metafísico del quehacer del artesano, sino en una acción correctiva, terapéutica de la obra creadora de Dios. La cuarta revolución industrial es tecnológica porque se propone realizar una naturaleza nueva, completamente humana. Como bien lo dice Yuval Harari, es la hora nuestra, no la de un Dios ubicado en el cielo. Esta es la diferencia y por eso es que no se pueden utilizar en forma indistinta, como lo hace Prevost, los términos técnica y tecnología y tecné. No existe el concepto de tecnopoiesis, es una contradicción en los términos. La tecnología niega la técnica griega, la niega en razón de principios inclusive. Hablamos de cosas completamente distintas. Posteriormente, quisiera ahora mostrarles una crítica ya, una primera crítica que irá ganando espacio en entregas posteriores, de la propia encíclica Magnificat Humanitas. Habré de criticar, en primer lugar, sobre la base de estos 5 grandes rasgos de la era del software como imagen del mundo, que entiendo me ofrecen los elementos para justificar esa lectura crítica que hago, habré de criticar la arquitectura teológica de la encíclica, su ética sin metafísica, sus fundamentos antropológicos, sus fundamentos metafísicos
Y por último, sus fundamentos religiosos. Parece complicado, pero no lo es. Vamos por parte. ¿Por qué hablo aquí de una arquitectura teológica? En primer lugar, propongo dos imágenes, como lo hice otras veces. Es la de una circularidad trascendente y la de una circularidad inmanente. La circularidad es la figura perfecta. Eso tomado de la física de Aristóteles, donde la figura donde une el principio y el fin. Pero es trascendente cuando reconocen el principio y el fin a Dios, Dios creador. Y es inmanente cuando Dios es desplazado por las máquinas, por la ciencia maquinista de que habla Martin Heidegger en aquella obra Sendas Perdidas, Holzwege. Dentro de cada una de esas circularidades quisiera situarles ahora, para mejor comprensión, dos triangularidades. En la circularidad trascendente, la triangularidad trinitaria, porque esa imagen de la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el ritmo de la historia, el ritmo de la creación. El Padre que se piensa a sí mismo engendra al Hijo, genitum non factum, consubstantialem patrem, rezamos. Generado, no hecho, y consubstancial con el Padre. El amor entre ambos es la figura concreta del Paráclito, que es el que transmite del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, y es el que precisamente ha sido puesto a nuestra disposición en el tiempo para justamente abrirnos el camino, las puertas hacia el cielo, hacia la eternidad. El Hijo de Dios vivo se hizo carne, se hizo hombre, pero no apenas se hizo hombre, sino que fue crucificado, muerto y sepultado, y subió a los cielos, no para reinar en soledad, sino además para abrirnos a nosotros, los hombres redimidos al precio de su sangre, la eterna salvación, abriéndonos la puerta del cielo. La encíclica, en todos sus tramos, muestra un Dios que se hace hombre, pero que no regresa a la eternidad, a abrirnos las puertas del cielo, y que mucho menos señala el camino de la redención por la cruz como única vía de redención. Esto no está presente en esa encíclica. Es un Dios que se queda con nosotros. Es un Dios que no tiene miedo a ensuciarse con las periferias existenciales. Es un Dios que no va delante nuestro, sino a la escucha. Es un Dios que no está representado por una iglesia que es maestra, sino por una iglesia que tan solo enseña, rememorando a Karol Wojtyla, por allá por los parágrafos 25 a 27, verdades puramente relativas. Es un Dios que está en escucha, pero no es un Dios que premia y castiga. Esta es una imagen completamente ajena, tanto a la teología modernista como a esta encíclica en particular. La otra triangularidad es la triangularidad a la que hice referencia en el programa anterior. La otra es la que está dentro de la circularidad inmanente y es la que representa la inteligencia artificial que, calculando y recalculándose a sí misma, genera, ¿qué cosa? Una cierta nueva encarnación en la estructura biológica, en el ADN. Ahí está la señora Catalina Caricó, que nos podría dar una larga exposición sobre este asunto, para cambiar nuestra naturaleza, para magnetizar nuestra composición biológica, para terminar de liquidar esa unidad ilemórfica, la sustancia individual de naturaleza racional, y reducirla a pura materia, a puro manojo de instintos, a puro magnetismo, electromagnetismo gobernable desde fuera por las ondas electromagnéticas. Este es el propósito de esta gente. Ese es el marco de referencia de esta encíclica. Un Dios que se queda en la tierra, un Dios del mundo, un Dios que se hace uno con el mundo. Lo habría dicho Bergoglio varias veces, un Dios que se hace pecado inclusivemente. Hay medias verdades en todo esto, yo no voy a entrar en esas distinciones, pero sí quiero señalar la exclusión taxativa del camino de la cruz. Sí quiero señalar la interrupción de la ascensión, porque eso no está presente allí, no está ni en sus escritos ni en su espíritu. El progreso hacia justamente
de la humanidad hacia su fin último es el concepto de desarrollo, que está tomado de la encíclica Popularum Progressio y que se reduce exclusivamente al desarrollo económico, al desarrollo de los pueblos en términos economicistas. Quisiera hacer ahora una referencia a algo todavía más profundo que ha calado hondo en la interpretación que escucho hasta en los días de hoy. Bueno, pero el Papa ha puesto límites éticos a la inteligencia artificial y eso es lo que se lee en una lectura exotérica, en lo que es explícito. Pero lo que no está dicho allí es que este señor está hablando de unos límites éticos, de una ética que es emergente, de una revolución ético-filosófica que tuvo lugar antes en la década del 60 y que puso en debate la ética de principios, la fundada en la metafísica del ser aristotélico tomista, en la metafísica del ser que conduce a fundar el último contenido de la ética con los presupuestos emergentes de la fe sobrenatural en el único Dios verdadero, frente a una ética del ethos, a una ética del consenso. ¿No sería usted, señor Prevost, ecumenista si adhiriese a la ética aristotélica de la sustancia? ¿No sería usted ecumenista? ¿No sería justamente usted ecumenista si admitiera que hay un único Dios verdadero y que los demás son dioses hechos según la mano y la subjetividad de la persona humana? Nunca la ética filosófica puede emerger de un bien al que alcancemos por el consenso, y mucho menos un consenso que emerge de una comunidad ecumenista que reconoce a un Dios a la carta, un Dios a diseño, porque las nociones del bien van a ser absolutamente divergentes y por la puerta que usted nos está sacando nos está introduciendo de vuelta. E incluso se llega más lejos. Quien no tenga tiempo de leer la encíclica y se conforme apenas con el relato ingenuo, también un relato al tipo Heidi, ¿no?, que nos ofrece el obispo besador, ahí si lo tienen en pantalla lo podemos poner, el cardenal besador, ahí está en pantalla, ahí lo tienen ustedes, ¿no?, en dos presentaciones distintas, una formal frente a los formales y otra informal frente a los informales. Esa es su doble personalidad, ¿no? Nos habla que los contenidos fundamentales de la ética a que apela Francisco Prevost para frenar este proyecto anticristiano de la inteligencia artificial deben emerger, como también lo decía Bergoglio y como lo reitera Prevost en nuestros días, nada más ni nada menos que de los grandes organismos internacionales, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, organizaciones transestatales de ese tipo, que son las que llevan adelante el proceso de globalización y del reinado del anticristo. Está la otra imagen del Tucho Fernández, ahí lo ven ustedes, el arte de besar. Esto es lo que él hace bien, ¿no? Esta cosa poética, diría yo, novelesca, y ahora incursiona en cuestiones de teología moral para apoyar esto. Pero él es mucho más claro. Dice que estos grandes núcleos moralizantes deben emerger de los organismos transestatales al estilo de las Naciones Unidas o de la Comunidad de las Naciones o de la Comunidad Europea. Basta recordar, siquiera por caso, la definición clarísima de Ursula von der Leyen, nada más que nada menos que presidenta de la Comisión Europea, quien dijo que el espíritu de Europa se identifica con el espíritu del Talmud. Si de ahí tiene que salir entonces el criterio moralizante para frenar la inteligencia artificial, que se apoya en la ruptura de la sustancia aristotélica, que se apoya en un dualismo insostenible entre materia por un lado e inteligencia por el otro. Si esa es la solución, señores, ustedes no han adelantado nada, han agravado aún las cosas y le han dado un fuerte espaldarazo al globalismo en el progreso de esta cuarta revolución industrial. Iré ganando terreno para examinar más de cerca la encíclica. Por último, su presupuesto antropológico.
el de un antropocentrismo situado. Fíjense ustedes que no apenas, no hay referencia alguna a ciertos aspectos de la inteligencia artificial, como por ejemplo ingeniería climática, sanitaria, etc. Esa que transforma poniendo el hombro, a la que se hace referencia en Perú cuando monseñor Prevost estaba en Chiclayo, sino que tampoco hay ninguna referencia al orden de la creación, porque para estos señores disfrazados de sacerdotes, lo que hay es medio ambiente, no creación. Y eso lo encuentran ustedes en el punto de partida de esta encíclica, engañosa por lo demás y llena de dobleces, porque allí se da como un hecho irreversible el progreso de la revolución digital y se da como un hecho irreversible el cambio climático, como si Dios se hubiera equivocado al ponernos a nosotros sobre este mundo y a respirar a todos juntos. Se parte de la irreversibilidad de los mitos precristianos, para que se entienda mejor. Así lo describía Alberto Catubelli cuando en vida teníamos aquellas conversaciones sobre esto que él anticipaba en ese libro que hice referencia, La metafísica del trabajo, el advenimiento de la ciencia maquinista, de la que yo estoy hablando ahora. Digo entonces, para terminar, se trata aquí de un apoyo encubierto al proceso más elevado de síntesis de la Cuarta Revolución Industrial. La Argentina va inexorablemente camino hacia la sustitución del Estado real por un Estado inteligente que discutirá no apenas nuestros títulos de propiedad, sino nuestra identidad espiritual también. Va entonces, como siempre, un llamado a la esperanza cristiana. Lo primero que podemos hacer es resistir. No lo vamos a hacer en grupos numerosos, pero cada uno debe resistir frente a Dios mismo y dar testimonio, porque por uno de ellos una ciudad entera no será destruida. Si hubiese apenas algunos, ¿habrá fe cuando vuelva en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la pregunta. El cultivo de la fe y las obras contra este proyecto diabólico es lo que nos compete en la hora actual. No nos está asegurado el triunfo, sino el fracaso. Pero un fracaso trinitario, ese fracaso que nos lleva de vuelta al Creador por la cruz. Nuestra cruz, nuestro martirio en manos de estos tiranos digitales será seguramente así la cifra y puerta abierta de nuestra salvación eterna y, ¿por qué no?, de la patria en el cielo. Les agradezco mucho y nos encontraremos, Dios mediante, en la próxima entrega.